Hola, ¿cómo están? Bienvenidos de nuevo a la sobremesa. Qué gusto que estén aquí con su servidor una vez más. Estamos extrañando a nuestra co-conductora, a nuestra hermana Dina de León, quien se ve impedida de estar aquí por prescripción médica. Y bueno, no solamente ustedes la extrañan, su servidor también. Y yo sé que ella está muy triste de no poder estar con nosotros, de sentarse aquí a la mesa para compartir una deliciosa charla de sobremesa. Bueno, bienvenidos sean una vez más. Voy a tratar de responder a sus preguntas, las preguntas que nos han hecho llegar a propósito del último sermón de nuestra serie Los dones espirituales, aunque no necesariamente será el último sermón. Mi nombre es David Correa y si no nos hemos conocido es un gusto, un gusto. Y digo esto porque si bien este es un podcast que tiene como propósito, es un podcast casero, es un podcast bastante orgánico, diríamos, hecho para edificar aquí a nuestra iglesia. Bueno, hay personas que nos hacen el favor de escucharnos más allá de nuestras fronteras de la iglesia y por supuesto que nos da mucho gusto y si esto les sirve a ustedes, que bueno, bendito sea Dios. Aquí en la Iglesia Jesús, en la Iglesia Presbiteriana Jesús en Progreso, Yucatán, estamos estudiando Primera de Corintios y estamos ya en el capítulo 12, terminando el capítulo 12. Estamos en una serie de exposiciones de este capítulo 12 y bueno, el capítulo es parte de una sección de la carta donde Pablo está abordando el asunto del culto público de adoración, varios asuntos que tienen que ver con la conducta en el culto público y también con la participación de la cena del Señor y con el uso de los dones espirituales. Pablo está dando respuesta a interrogantes, a dudas, a preguntas, a cuestionamientos que le fueron hechos llegar por medio de una carta. Y Pablo entonces pastoralmente está respondiendo y está a propósito de esas preguntas dando instrucción y exhortación y corrección a la iglesia. Y bueno, pues particularmente el apóstol Pablo ha estado hablando acerca del uso de los dones espirituales y respondiendo a ese marcado divisionismo en la iglesia corintia, como ya hemos visto a lo largo de los sermones, y una expresión otra expresión más de ese espíritu faccioso, divisionista de la iglesia, es que algunos estaban dividiendo la iglesia entre los que se llamaban a sí mismos los espirituales y hacían sentir a otros que no lo eran. Así que la iglesia se estaba dividiendo entre los espirituales, según ellos, y los no espirituales. Y los espirituales decían, eran estos cristianos carismáticos, bautizados con el Espíritu Santo, aquellos que habían recibido una segunda bendición que otros no tenían en la iglesia. Su experiencia era más profunda, era más superior. Ellos decían que por tener dones espectaculares, por esa pirotecnia espiritual que ellos tenían o que ellos exhibían, pensaban que eran miembros de mayor categoría. ¿Sí? Que aquellos que al parecer no tenían ciertos dones, como el don de lenguas, por ejemplo. Y así entonces la iglesia se dividía aún más por estos asuntos de los carismas, de los dones del Espíritu. Pero ya hemos dicho que en términos del apóstol Pablo y de la Escritura no hay tal cosa como cristianos que tienen el Espíritu y cristianos que no tienen el Espíritu Santo. No hay tal cosa como cristianos espirituales y no espirituales en ese sentido. Y no hay tal cosa como cristianos carismáticos y no carismáticos, porque no hay tal cosa como cristianos bautizados con el Espíritu y cristianos no bautizados con el Espíritu. Pablo dice clara y contundentemente en su carta que todos, lo dice él en el versículo 13, porque por un solo Espíritu fuimos todos bautizados en un cuerpo, sean judíos o griegos, sean esclavos o libres, y a todos se nos dio a beber de un mismo Espíritu, como veíamos en el sermón pasado. Pablo usa dos figuras aquí, la figura del bautismo y también la figura de, digamos, el agua que se bebe, para hablar acerca de la recepción del Espíritu que todos los cristianos por gracia de nuestro Señor, pues han hecho. Bien, así que tenemos 3 preguntas aquí en otra sobremesa bastante express, una sobremesa pues corta, a propósito de que Dina no está aquí. Bien, la primera pregunta que se nos hizo llegar es esta:
¿Cómo debe de responder el gobierno de la iglesia? No, perdón, esa fue en la sobremesa anterior, si mal no recuerdo. Aquí está, como hace falta Dina, ¿verdad? ¿Cómo tratar con miembros de la iglesia que pueden usar la excusa de que son miembros débiles y que no poseen grandes dones y por eso no quieren servir a la iglesia? Bueno, para empezar, tendríamos nosotros que determinar si realmente es una excusa que la persona está poniendo así, digamos, a propósito, que la persona intencionalmente va a usar tal excusa diciendo, pobre de mí, yo no soy más que un miembro débil, no sirvo para nada. Pero por otro lado, quizá la persona genuinamente pueda estar pensando que lo que puede hacer no es tan importante. Y el apóstol Pablo aquí en 1 Corintios 12 con toda claridad está diciendo aquí que de hecho los miembros que nos parecen más débiles, dice el apóstol Pablo en el versículo 22, son los más necesarios. Son los más necesarios. De hecho, nosotros podemos darnos cuenta aún en la vida cotidiana, cómo esas personas que parecen insignificantes cuando no están, por supuesto, su ausencia se nota por las consecuencias que su ausencia tiene en el resto de nosotros, cómo repercute, por supuesto, que tal persona no haga su función. Pues hermanos, hermanas, quizá podemos pensar que porque no figuramos, porque no estamos detrás de un micrófono, no estamos detrás del púlpito, nuestro ministerio no es importante. No, por supuesto. En nuestro sermón hablábamos de la importancia de esos vamos a llamarle partes del cuerpo. Casi nadie piensa en sus poros, decíamos, en los poros del cuerpo. Nadie piensa en ellos. Pensamos en el corazón, pensamos en el hígado, pensamos en los riñones, pensamos en el cerebro, pensamos en el páncreas, pero nunca pensamos en los poros. ¿Y qué tan importante función tienen los poros para el cuerpo? Así que, hermanos, en realidad nadie debe sentir que es insignificante y que su función no es importante. Ya en el sermón hablábamos de los dedos de los pies y cuántas funciones, cuánta importancia tienen esos deditos. Quitemos el llamado dedo gordo del pie, pero cómo contribuyen para el balance, para que el cuerpo pueda sostenerse, para que la persona pueda caminar. Aún faltando uno de ellos, el cuerpo empieza a tener problemas. Entonces, en términos de la Biblia, no hay miembros débiles, insignificantes y no importantes. Entonces, habría que ver cuál es la situación real de la persona, si esta persona simplemente usa eso como excusa o en realidad esta persona genuinamente piensa que no es importante. Entonces, dependiendo de cuál sea el caso, deberá ser el consejo y la exhortación. Por otro lado, una pregunta importante que se nos hizo llegar también es esta. Respecto a los niños y a los ancianos en la iglesia, entiendo que ancianos de edad, ¿no? ¿Cómo se les puede ayudar para que ellos puedan servir con sus dones? Ya que son miembros que pueden ser considerados como miembros débiles o carentes de utilidad. La verdad es que esa es una pregunta que da para mucho, pero para mucho. Sin embargo, no tenemos el tiempo para desarrollar una respuesta amplia, pero lo que puedo decir a mi iglesia y a todos aquellos de ustedes que nos escuchan es que cometemos un grave error cuando segmentamos la iglesia y la segregamos desmedidamente. Y cuando nosotros pensamos que las generaciones emergentes son el futuro de la iglesia, o cuando pensamos que los hermanos mayores, pues ellos ya están en tiempo de retiro, de descanso, de jubilación, ellos ya trabajaron por la iglesia, ellos ya sirvieron, y entonces hay que dar paso a las siguientes generaciones. Bueno, en un sentido hay algo de verdad en eso. Ahora, pensando en los niños, comenzando con los niños, yo creo que subestimamos muchísimo a los niños. Subestimamos a los niños, pensando que los niños solamente pues son capaces de la cuestión lúdica, del juego. Yo sé que el juego es parte de la niñez, claro, es importante, pero pensamos que la niñez se restringe a lo lúdico. Y bueno, y esto obviamente pues tiene una historia, pero los gobiernos, por ejemplo, se oponen a que los niños trabajen. En otras épocas,
los niños servían, trabajaban, y hasta el día de hoy en comunidades rurales los niños trabajan. Y bueno, todavía el día de ayer me llamó la atención un niñito chiquito ahí con su mandil chiquitito atendiendo la parrilla. Y algunos se horrorizarían y dirían que, bueno, y probablemente tal vez ese sea el caso, no lo sé, pero que cómo pueden estar poniendo a ese niño a trabajar ahí en cuestiones peligrosas. Quizá por ahí sí convendría estar muy, muy atentos a los peligros inherentes de ese puesto, pero no sé si usted sabía, pero en tiempos de la revolución industrial se dice que había niños de 3 años trabajando en las grandes fábricas, 3 años, limpiando las chimeneas. Y es que pensamos que los niños son incapaces, que los niños son débiles, que los niños no pueden. Yo veo, por ejemplo, aquí como nuestra secretaria pone a su nieta, ¿verdad? Ahí en la oficina, siempre está cuidándola a ella, la pone a trabajar y ella dice, voy a hacer mi chamba, ¿no? Y entonces tiene ahí un trabajo que es el de ir ordenando algunos papeles o tiene ahí, por supuesto, la función de ir desechando otros y lo hace muy bien, lo hace muy, muy bien. Y es que pensamos que los niños son incapaces, pero no es así. Y los niños son miembros de la comunidad del pacto y deberían ser atesorados y deberíamos darles un lugar aquí en la iglesia, un lugar activo. Ellos pueden participar en mucho más de lo que nosotros pensamos. ¿Qué de los ancianos? ¿Qué de los adultos mayores? Bueno, quizá ya no tengan la movilidad que tenían antes, quizá ya no tengan el vigor, la salud, etcétera, y eso es entendible. Pero hay cosas que ellos pueden seguir haciendo. Pueden ser guerreros y guerreras de oración. Pueden participar también, aunque no lo creamos, en el ministerio a las siguientes generaciones, en el ministerio juvenil. Vaya, estas hermanas mayores pueden recibir a jovencitas en su casa y mentorearlas, enseñarlas a cocinar, a hacer postres, a tejer, y en el contexto de esa relación, entonces discipular a estas jovencitas, orar con ellas, por ellas, como dice Tito, que las hermanas mayores, en lugar de estar ahí embriagándose todo el día, dice Tito, bueno, en lugar de estar distrayéndose con Netflix, con el Face, como dicen las señoras mayores, todo el día ahí, con el TikTok, bueno, pudieran estar ministrando como maestras del bien, tienen gran experiencia, tienen madurez que pudieran poner al servicio del ministerio juvenil. Yo he encontrado que muchos de los mejores líderes de jóvenes son adultos mayores, que, vamos a decirlo así, se ganan a estos chicos, no porque se sepan los últimos trucos de los videojuegos de moda, no porque se sepan el top 10 de la playlist de la playlist dominante en el Spotify, no, sino porque son personas que les aman, que tienen madurez espiritual y que por supuesto con amor les enseñan también a amar a Jesús y a su iglesia. Entonces, cuidado con pensar que estos miembros del cuerpo no deben servir y que ya no deben, unos no deben usar sus dones hasta cierta edad, o que otros, por supuesto, ya sus dones han expirado y su llamado también ha caducado. No, el Señor no cree en jubilación y retiro, ¿verdad? Así que estos hermanos pueden seguir sirviendo en la iglesia. John Piper por ahí tiene una historia en un libro de él que se llama No desperdicies tu vida, tiene una historia muy interesante al respecto. Bien, tenemos una última pregunta aquí en este episodio número 22 de la sobremesa, y esta pregunta es la siguiente: ¿cómo trabajar con nuestro propio orgullo y arrogancia cuando estamos sirviendo en la iglesia? Qué buena pregunta. Bueno, trato de imaginarme cómo sería eso de ser orgulloso. Por más que me esfuerzo, no logro. No, por cierto, hermanos, todos luchamos en mayor o menor medida con los restos del orgullo, ese pecado debajo del pecado, ¿sí? Ese pecado que muchas veces es como que la fuente de otros pecados. Hay muchas cosas que podemos decir también al respecto, pero yo quisiera simplemente decir que todos somos ladrones de gloria, todos. Aunque hemos sido regenerados, todavía queremos nuestra propia gloria, buscamos nuestra propia gloria. Y notamos que ese es el caso cuando explícitamente hacemos las cosas esperando y demandando aplauso, reconocimiento. ¿Y cómo sabemos que
que realmente ese es el caso? Bueno, porque cuando no lo tenemos, también lo sentimos, lo resentimos, nos entristecemos, nos vamos al rincón allí a sentir pena por nosotros mismos, ahí revolcarnos en la autoconmiseración. El orgullo tiene esas dos, digamos, esos dos aspectos. Arrogancia, altivez, vanagloria, pero también está la autoconmiseración, está aquello de sentir pena por uno mismo. El orgullo dice, si nadie siente pena por mí, pues yo voy a sentir pena por mí mismo. El caso es que nos gusta el aplauso, el reconocimiento, pero la Biblia nos dice, hermanos, que cuando nosotros servimos, cuando hacemos lo que debemos hacer, el mayor título que merecemos es el título de siervos inútiles. ¿Por qué? Porque lo que debíamos hacer con trabajo lo hicimos, con mucho esfuerzo lo hicimos. O sea, no es como que merecemos una placa, una estatua de reconocimiento, porque realmente es lo que debemos hacer. No hemos hecho nada extraordinario. Además, como dice el apóstol Pablo, dice, ¿qué tienes que no hayas recibido? Y si lo recibiste, ¿por qué te jactas? ¿Por qué te glorías como si no lo hubieras recibido? O sea, la habilidad para predicar, para enseñar, para hacer esto, aquello y lo otro, no viene de nosotros, no provino de nosotros, provino del Dios Trino y Uno a través del Espíritu Santo. Y entonces no es como que nosotros pues somos los autores de tales dones. Por lo tanto, no deberíamos esperar gloria. Y en términos prácticos, ¿qué hacer? Necesitamos nosotros a la iglesia, necesitamos a la congregación, necesitamos a hermanos y hermanas maduros en la fe. Es muy importante que nosotros podamos buscar el apoyo de nuestros hermanos para que rindamos cuentas. Y si somos conscientes de que luchamos con esto, bueno, debemos pedir a nuestros hermanos que pues nos corrijan, nos llamen la atención, nos exhorten cuando es evidente que estamos nosotros ahí buscando la gloria, que estamos haciendo las cosas para la propia gloria o por orgullo. Nuestros líderes, por supuesto, son muy importantes y yo he sabido de casos de líderes que han sido disciplinados por un espíritu de arrogancia y de orgullo. Nunca hemos visto esto por aquí, en nuestros lares, en nuestro contexto, pero un líder prominente acaba de ser disciplinado por su presbiterio, por ser un hombre arrogante y en su arrogancia maltrataba a sus miembros. Entonces, los líderes tienen que ayudar a sus pastores y a sus miembros, por supuesto, a no caer en este pecado. Yo recuerdo en una ocasión, y con esto termino esta sobremesa, al actor ochentero, noventero, Tom Selleck. Bueno, él cuenta una anécdota. Él dice que estaba ahí, no sé si en la playa, en la calle, y bueno, un par de viejitos se aproximaron a él y le dijeron, una foto, por favor. Y entonces Tom Selleck dijo, claro que sí, y empezó a poner su mejor pose con aquel bigote que le caracterizaba. Y estaba ya posando cuando uno de los viejitos le dijo, no, disculpe, que usted nos tome una foto a nosotros. Esa fue una vuelta a la realidad. Quizá necesitamos mucho de eso. Necesitamos la obra de nuestros hermanos que nos recuerden el Evangelio y que en el amor de Cristo nos exhorten para no para no caer y para no sucumbir a los restos del orgullo, para poder mortificar cada vez más este orgullo que queda en nosotros. Bueno, pues llegamos al final de este episodio express de la sobremesa. Este es el final de esta temporada, número 3. Y ese fue el episodio número 22 de esta temporada. Y bueno, vamos a tomar un receso por el Adviento y la Navidad. Pero por favor, esté pendiente usted porque si Dios nos lo permite, regresamos el próximo año, es decir, regresamos en enero y esperamos que ya nuestra hermana Dina esté sentada aquí a la mesa conmigo y con ustedes para disfrutar de la sobremesa semana a semana. Bueno, por lo pronto solo me resta desearle una muy, pero muy feliz Navidad y por supuesto reiterarle que estamos aquí en la Iglesia Jesús para servirle si en algo podemos hacerlo y por supuesto recordamos a nuestros miembros, a aquellos que asisten a la iglesia. Bueno, nos vemos si Dios quiere el domingo
en la iglesia. Dios les guarde, Dios les bendiga y tengan muy, pero muy feliz Navidad.